Buenos días, soy estudiante de Psicología de segundo semestre de la Corporación Minuto de Dios. A continuación vamos a realizar la entrevista en base a la materia de epistemología. Presento mi grupo, mi compañera Diana Benítez y quien les habla Paola Mayoral. Vamos a realizar la entrevista a la psicóloga Claudia Patricia Loaiza, que muy amablemente nos colaboró, nos regaló de su tiempo para realizar las siguientes preguntas en base al enfoque que ella actualmente trabaja. La primera pregunta es ¿cuál es el nombre del enfoque? Y la segunda pregunta es ¿cuáles son sus principales representantes en base a este enfoque? Muy buenos días, como decía mi compañera, mi nombre es Diana Benítez y estoy cursando el programa de Psicología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La siguiente pregunta que le vamos a hacer a nuestra doctora Claudia Patricia Loaiza es ¿cuáles son los postulados básicos a nivel teórico y metodológico? Y la siguiente pregunta tiene que ver con cómo aplica este enfoque a su quehacer diario. Doctora, muchas gracias y esperamos sus respuestas. Muchísimas gracias. Patricia Loaiza, psicóloga egresada de la Universidad Santo Tomás, con más de 10 años de experiencia. El enfoque que utilizamos o que utilizo para abordar todos los casos es el enfoque sistémico. Los principales representantes del pensamiento sistémico es Edgar Morin con el pensamiento complejo. Hace más de 40 años, uno de los precursores es von Bertalanffy, Doug Jackson, el grupo de Palo Alto, Bateson, son como los más representantes o los principales representantes del pensamiento sistémico a nivel mundial. Los postulados básicos del pensamiento sistémico quiere decir es cómo es una mirada sistémica. Ser sistémico implica no ser reduccionista. Ser sistémico implica ver la totalidad y cómo se interrelacionan los elementos que están alrededor. La perspectiva sistémica implica no ser reduccionista. ¿Qué quiere decir esto? No buscar la causa y el efecto, sino mirar los fenómenos de una forma integral y multicausal. ¿Qué significa esto? Que un fenómeno o un síntoma puede tener muchísimas causas y también muchísimos efectos. Ser sistémico implica ver la totalidad y la complejidad alrededor de un fenómeno. El pensamiento sistémico está aplicado actualmente a muchísimas áreas, a la organizacional, al área clínica, al área educativa. El pensamiento complejo es una epistemología, una forma de vida, también es una forma de ver una realidad diferente, con una mirada comprensiva de las realidades, con una mirada construccionista, en donde se ve el fenómeno no en las partes individuales, sino en la totalidad. Para el pensamiento sistémico es muy importante la crisis, porque cada crisis implica un cambio. La desestabilización de los sistemas es muy importante, porque cuando hay un sistema que entra en crisis quiere decir que necesita una nueva reorganización a nivel terapéutico y a nivel familiar. Esto podemos ver cómo es que desde lo sistémico se aborda una patología o se aborda un caso. Entonces podríamos pensar que si tenemos un caso dentro de un proceso terapéutico en donde nuestro usuario presenta, digamos, una sintomatología, llamémosle una conducta suicida, no vemos que esa conducta suicida tiene una sola causa, sino que tiene múltiples causas, y empezamos a mirar un poco cómo son las relaciones familiares de esta persona. Sí, cómo son las relaciones familiares de esta persona y cómo es el funcionamiento familiar alrededor de ella. Se dice que un síntoma se da porque el sistema familiar necesita un cambio. Si hay una conducta suicida, se dice que el miembro más fuerte de la familia es quien presenta la sintomatología, digamos, una conducta suicida. Es ese miembro quien de alguna forma podría sacrificarse por esa familia
porque necesita que esa familia se organice o se reorganice o se acomode de una forma diferente, porque la forma como vienen funcionando o como son las relaciones a nivel familiar ya son disfuncionales o son muy rígidas y ya no están, digamos, como en equilibrio. Entonces, cuando uno entra a mirar un poco esas relaciones familiares, vemos que pueden haber relaciones disfuncionales o relaciones violentas o relaciones conflictivas, y que estas relaciones alrededor o en torno a esta persona son lo que hace que eclosione un síntoma como una depresión o una conducta suicida. Pero entonces vemos ahí la multicausalidad, que no es solamente porque la persona o tenga una depresión y se trabaje solamente lo neurológico o lo fisiológico, sino que a partir de un conjunto de relaciones en torno a ese individuo ha surgido una sintomatología llamada depresión que puede conllevar a una conducta suicida. Entonces, si trabajamos, podríamos decir, lo que está alrededor del síntoma, todas esas relaciones familiares, la red familiar, la parte económica, la parte personal, su proyecto, todo lo que relaciona a esa persona, podríamos empezar a disminuir ese síntoma, porque ya no tendría la fuerza o la importancia, porque el sistema alrededor del individuo empieza a cambiar. Hablemos un poco acerca de las técnicas o las estrategias que utiliza la terapia familiar sistémica dentro de la relación terapéutica y cómo sirve para modificar esos cambios o para modificar esas conductas, ¿sí? Se habla de muchísimas técnicas, y muchas de las técnicas del sistémico son retomadas del psicoanálisis, de la terapia cognitivo-conductual. O sea, digamos como que el sistémico ha recogido muchas de las experiencias valiosas de otras escuelas de la psicología y las ha retomado y las ha puesto en práctica, y digamos como que las ha renovado. Algo que es bien importante es que estas técnicas nos permiten buscar siempre el cambio y el equilibrio familiar, y también de alguna forma mejorar las relaciones a nivel familiar y una nueva organización familiar. Cuando la familia tiene una organización que es una organización rígida, que ya las relaciones están socavadas por diferentes pautas de relación que ya no son funcionales, es cuando se introducen nuevas formas de relación, y a partir de esto es que empiezan a verse los cambios, ¿sí? Muchas veces, para que el sistema cambie, no necesitamos que todos cambien. Para que una familia cambie, no necesariamente tenemos que trabajar con todos los miembros de la familia. Con que en un individuo se introduzcan nuevas pautas de relación, esto de alguna forma va a impactar a la familia positivamente, para que la familia empiece a cambiar con ella. Esto quiere decir como que esto tiene un efecto como de olas, en donde yo tengo un cambio, inmediatamente el otro lo percibe y el otro empieza a cambiar conmigo, ¿sí? Entonces son efectos muy poderosos que de alguna forma se han comprobado y que son muy eficientes dentro de la terapia.